La sangre aún humeaba sobre el tablón de madera cuando clavé el último cartel en la puerta del salón. 23 nombres, 23 rostros dibujados con carbón y memoria. $500 por cabeza, vivos o muertos, pero yo prefería verlos respirar su último aliento mirándome a los ojos. Me llaman el contador, no porque sea bueno con los números, sino porque jamás pierdo la cuenta de mis muertos. Hace 5 años enterré a mi familia bajo el sol abrasador de Sonora. 5 años buscando las caras que bailaron alrededor de las llamas mientras mi rancho ardía con todo lo que amaba dentro. El sheriff del pueblo arrugó la nariz al leer mi lista. Esto es medio estado de Texas y todo Nuevo México. Escupió tabaco negro al suelo. Le mostré mis 2 Colt Peacemaker y la cicatriz que cruza mi rostro desde la sien hasta la mandíbula. Tengo tiempo, le dije. 19 hombres y 4 mujeres. Eso fue lo que mis ojos alcanzaron a ver aquella noche maldita. Los reconocería aunque hubieran pasado 100 años. Sus risas quedaron tatuadas en mi cerebro como hierro candente sobre piel viva. El primero cayó hace 3 meses en El Paso. Le temblaban las manos cuando reconoció mis ojos grises. Ahora quedan 22, y cada amanecer me despierto calculando cuántos más verán el próximo invierno. La venganza no es un plato que se sirve frío en el desierto de Chihuahua, amigos. Aquí se sirve hirviendo, con el cañón de un revólver todavía caliente por la pólvora, y el último aliento de un hombre rogando por misericordia, que nunca llegará. Esta es la historia de Samuel, el contador Mackenzie. Un gringo que aprendió español en las cantinas fronterizas y que convirtió la caza de hombres en su única razón para levantarse cada maldita mañana. Pero antes de que cabalgues conmigo por este camino de sangre y redención, necesito que hagas algo. Dale like a este video si tienes el estómago para historias donde la justicia no viene con placa de sheriff. Suscríbete a este canal porque tengo más relatos del oeste brutal que harán que tu sangre hierva. Y aquí va lo importante. Comenta abajo de qué país y ciudad me estás escuchando. Quiero saber dónde hay hombres y mujeres, con el coraje suficiente para escuchar lo que realmente pasaba en la frontera, cuando la ley era solo una palabra bonita para los periódicos del este. Ahora sí, prepárate. Esta historia no tiene héroes. El polvo de Laredo se pegaba a la garganta como arena mojada en whisky malo. Llevaba 3 días rastreando a Jacob Manos Sucias Brennan, un irlandés que tenía debilidad por el mezcal y las mujeres ajenas. Mi informante, un niño lustrabotas con ojos más viejos que su cuerpo, me había dicho que Brennan jugaba póker cada jueves en el sótano del Hotel Continental. $500 colgaban sobre esa cabeza pelirroja, pero el dinero era solo la excusa. Yo quería verlo sudar recordando cómo mi hija de 6 años gritó su nombre antes de que el humo la ahogara. Entré al hotel cuando el sol se escondía detrás de las montañas de México, tiñendo el cielo de rojo sangre. La recepcionista, una vieja con cara de lechuza, ni siquiera levantó la vista de su libro de contabilidad. Mis espuelas repiqueteaban contra la madera carcomida mientras bajaba las escaleras que conducían al infierno personal de todos esos miserables. El aire olía a tabaco turco, sudor rancio y desesperación. 5 hombres rodeaban una mesa llena de billetes arrugados y monedas de plata. Brennan estaba de espaldas a la puerta, pero reconocí su risa áspera, esa misma que escuché mientras mi mundo se convertía en cenizas. La casa gana de nuevo, muchachos, anunció con acento irlandés masticado por años de tequila barato. Tenía una cicatriz en la nuca que yo mismo le había hecho aquella noche cuando intenté perseguirlos. Una bala perdida que solo le rozó la piel mientras huían como ratas hacia la oscuridad. Me acerqué despacio, calculando cada paso. 2 de los jugadores me miraron con esa curiosidad bovina de quien no entiende que la muerte acaba de entrar por la puerta. Los otros seguían concentrados en sus cartas miserables, rezándole a santos que habían dejado de escuchar sus plegarias hacía décadas. Brennan, pronuncié su nombre como quien escupe veneno.
Su espalda se tensó como cuerda de ahorcado. Las cartas cayeron de sus manos mientras giraba lentamente en la silla. Sus ojos verdes, inyectados de sangre por el alcohol, tardaron 3 segundos en reconocerme. 3 segundos eternos donde pude ver su cerebro trabajando, conectando los puntos, recordando aquel rancho en llamas y la familia que dejamos atrás. «Dios santo», susurró, y su mano se movió torpemente hacia el revólver que colgaba de su cinturón. No le di oportunidad. Mi Colt voló de la funda con velocidad que solo dan 5 años de práctica obsesiva. El primer disparo le atravesó la mano antes de que pudiera tocar su arma. Gritó como cerdo en matadero. La sangre salpicó las cartas y los billetes sobre la mesa. Los otros jugadores se levantaron de un salto, pero ninguno fue lo suficientemente estúpido para intervenir. Ellos sabían reconocer venganza pura cuando la veían. «Afuera», le ordené a Brennan mientras se retorcía abrazando su mano destrozada. «Esta conversación no es para estos caballeros». Lo arrastré por las escaleras dejando un rastro carmesí sobre los peldaños de madera. La vieja recepcionista siguió sin levantar la vista. En este pueblo fronterizo, la muerte era tan común como las tormentas de arena. Afuera, la noche había caído completamente y las estrellas brillaban con esa claridad cruel del desierto. Lo empujé contra el poste donde ataban los caballos. Sus rodillas golpearon la tierra seca y levantaron una nube de polvo que la luz de la luna convirtió en polvo de oro macabro. «¿Sabes quién soy?», le pregunté, y mi voz sonó extraña hasta para mis propios oídos, como si viniera de algún pozo profundo dentro de mi pecho. «Mackenzie», gimió entre lágrimas y mocos. «Samuel Mackenzie. Dios mío, fue hace 5 años. Yo solo seguía órdenes. No fui idea mía. Por favor, tengo 3 hijos en Galveston, una esposa que me espera». Sentí como la rabia trepaba por mi columna vertebral como alacrán venenoso. «Yo también tenía hijos», respondí, y mi dedo acarició el gatillo. Tenía una esposa. Tenía un rancho y vacas y una vida que valía la pena vivir. ¿Qué tengo ahora, Brennan? Tengo una lista con 23 nombres y una razón para levantarme cada mañana. Sus ojos verdes me suplicaron con desesperación de animal acorralado. ¿Quién dio la orden?, exigí saber. ¿Quién pagó para que quemaran mi rancho? ¿Quién quería verme destruido? Brennan tosió sangre. La bala en su mano debió haber cortado algo importante porque su brazo entero se estaba poniendo morado. Solomon Creed, escupió el nombre como si fuera ácido. El banquero de San Antonio. Dijo que tus tierras valían oro porque el ferrocarril pasaría por ahí. Nos pagó $200 a cada uno. 200 malditos dólares por acabar con tu familia y quemar tus escrituras de propiedad. Solomon Creed. Ese nombre cayó sobre mí como yunque desde un 3er piso. Un banquero respetable, miembro del ayuntamiento, benefactor de orfanatos y esposo fiel según los periódicos. Todo por un pedazo de tierra que el ferrocarril ni siquiera construyó, porque cambiaron la ruta 2 años después. Mi familia murió abrazada por la codicia de un hombre que probablemente ni recordaba haberme arruinado la vida. ¿Dónde están los otros?, exigí, presionando el cañón frío contra su frente sudorosa. Dame nombres, direcciones, cualquier cosa útil y tal vez tu esposa en Galveston no tenga que explicarles a tus hijos por qué papá nunca volvió a casa. Brennan cantó como pájaro enjaulado. Me dio nombres que ya conocía y otros que eran nuevos. Me habló de Miguel el Tuerto Santana, escondido en un pueblo fantasma cerca de la frontera con Durango. De las hermanas Kowalski, 2 polacas asesinas que ahora regentaban un burdel en Amarillo. De James Cotton, el segundo al mando de aquella noche infernal, quien supuestamente trabajaba como cazarrecompensas para el gobierno en Tucson. Cada nombre era una bala en mi recámara, cada dirección un paso más cerca del final de este camino sangriento. Cuando terminó de hablar, cuando ya no tenía nada más que ofrecer excepto lágrimas baratas y promesas vacías, levanté mi revólver. «Dile a Dios que Samuel Mackenzie te envía», susurré,
y apreté el gatillo. El disparo resonó en la noche de Laredo como campana de iglesia, llamando a misa de difuntos. El cuerpo de Jacob Brennan quedó tirado frente al Hotel Continental, mientras yo montaba mi caballo y cabalgaba hacia la oscuridad del desierto. Uno menos, 22 por delante. La noche era joven y mi sed de justicia apenas comenzaba a despertarse. 3 semanas después del asunto Brennan, crucé el río Bravo montado en un caballo robado y con provisiones para 10 días en territorio mexicano. Miguel el Tuerto Santana se escondía en un pueblo llamado Santo Sepulcro, un nombre apropiado para un lugar donde los vivos parecían envidiar a los muertos. El informante de Laredo no me había mentido, pero tampoco me advirtió que llegar hasta allá significaba atravesar territorio comanche y sortear patrullas rurales mexicanas que disparaban primero y preguntaban después. Perdí el caballo robado en una emboscada cerca de Piedras Negras. Los comanches me dejaron vivir, solo porque maté a 3 de los suyos antes de que decidieran que no valía la pena perder más guerreros por un gringo loco. Llegué a Santo Sepulcro caminando, arrastrando mis espuelas por calles de tierra, donde los perros callejeros tenían mejor aspecto que la mayoría de los habitantes. El pueblo consistía en una docena de chozas de adobe, desmoronándose bajo el sol inclemente, una cantina que parecía sostenerse por pura fe católica, y una iglesia sin sacerdote donde las palomas habían convertido el altar en letrina. Una vieja desdentada vendía tortillas rancias en un puesto de madera. Le compré 3 y le pregunté por el tuerto en mi español aprendido en burdeles fronterizos. Ella escupió en el suelo y señaló hacia las colinas con un dedo torcido por la artritis. «La mina abandonada», dijo con voz como papel de lija sobre piedra. «Allá vive el demonio tuerto con sus perros del infierno. Nadie sube. Los que suben no bajan». Le di una moneda de plata que probablemente valía más que todo lo que vendería en un mes. Sus ojos se iluminaron con codicia y gratitud mezcladas. «Tiene trampas por todo el camino», susurró acercándose tanto que pude oler su aliento a pulque fermentado. «Pozos cubiertos, alambre a la altura del cuello, latas con piedras para alertarlo. Y los perros, 4 mastines que comen carne humana, porque él los entrenó así». Esperé hasta que cayó la noche para subir. La luna nueva me favorecía, convirtiéndome en sombra entre sombras. Encontré la primera trampa a 50 metros del pueblo, un pozo disimulado con ramas secas que hubiera destrozado las piernas de cualquier visitante desprevenido. Rodeé el agujero y continué ascendiendo por el sendero rocoso, moviendo cada pie con la delicadeza de un bailarín, probando el terreno antes de depositar mi peso completo. El alambre apareció exactamente donde la vieja había dicho, tensado entre 2 rocas a la altura perfecta para decapitar a un jinete o degollar a un hombre caminando distraído. Los perros me detectaron cuando estaba a 100 metros de la entrada de la mina. Sus gruñidos rasgaron el silencio del desierto nocturno como cuchillos sobre cuero. 4 moles de músculo y colmillos salieron disparadas de la oscuridad, sus ojos brillando con hambre entrenada. Había preparado 4 trozos de carne de venado envenenada con estricnina comprada en Laredo. Los arrojé en 4 direcciones diferentes. Los mastines, entrenados para matar pero no para desconfiar de la comida fácil, devoraron los trozos antes de que pudiera contar hasta 10. 2 minutos después, los 4 convulsionaban en el suelo, echando espuma por el hocico mientras sus sistemas nerviosos colapsaban. «¿Quién anda ahí?», gritó una voz desde la entrada de la mina. Miguel Santana. El acento era inconfundible, ese español del norte de México mezclado con algo de apache, que había aprendido en sus años cabalgando con Jerónimo, antes de venderse a Solomon Creed por $200 de Judas. Esperé en silencio, acurrucado detrás de una roca del tamaño de un caballo muerto. Escuché sus pasos arrastrándose sobre la grava, el tintineo metálico de municiones en su cartuchera. «Los perros no ladran por nada», masculló para sí mismo. «Alguien está aquí, alguien muy estúpido o muy peligroso.
Lo vi emerger de la mina como tortuga asustada asomándose de su caparazón. Llevaba un rifle Winchester en las manos y un parche negro sobre el ojo, que perdió en una pelea de cantina en Monterrey, según me había contado Brennan antes de morir. El ojo bueno escaneaba la oscuridad como faro buscando barcos perdidos. Era más bajo de lo que recordaba de aquella noche hace 5 años, pero la joroba característica de su espalda y la forma de caminar, ligeramente cojo de la pierna izquierda, no dejaban duda. Este era el hombre que sostuvo a mi hijo mayor mientras otro bandido lo degollaba como a cordero en matadero. Santana. Dije su nombre desde la oscuridad, y tuve la satisfacción de verlo saltar como conejo asustado. Giró hacia mi voz, el Winchester, apuntando ciegamente hacia las sombras. ¿Quién coño eres?, exigió saber, su voz quebrándose ligeramente. Podía oler su miedo desde donde estaba, ese aroma acre y dulce que desprenden los hombres cuando saben que la muerte viene de visita. Soy el fantasma del rancho que quemaste en Sonora, respondí, moviéndome silenciosamente a una nueva posición. Su ojo bueno se abrió como plato, y en ese momento lo supe. Él recordaba perfectamente aquella noche. Disparó hacia donde había estado mi voz un segundo antes. La bala golpeó la roca y lanzó chispas naranjas que murieron instantáneamente en la oscuridad. Respondí con mi Colt, apuntando no a matarlo sino a desarmarlo. La bala atravesó la culata de su Winchester, arrancándole el arma de las manos. Santana gritó y cayó de rodillas, abrazándose las manos donde astillas de madera se habían clavado como espinas de nopal. No quería hacerlo. Gimió inmediatamente, las palabras atropellándose unas con otras. Creed nos obligó. Dijo que nos mataría a todos si no seguíamos sus órdenes. Yo solo seguí instrucciones, hombre. Solo seguí instrucciones. Salí de mi escondite con el revólver apuntando directamente a su frente. La luz de las estrellas era suficiente para ver las lágrimas corriendo por su cara, curtida por el sol y la violencia. Mi hijo tenía 8 años. Le dije con voz tan fría como hielo de montaña. Mi hija tenía 6. Mi esposa acababa de cumplir 29. Ellos también seguían órdenes cuando los mataste. Santana sollozó como niño castigado. Por favor, rogó, juntando sus manos sangrantes en posición de rezo. Tengo información. Sé cosas que necesitas saber. Sé dónde están todos. Sé quién más estuvo involucrado. Déjame vivir y te lo cuento todo. Lo miré durante un largo momento, calculando si su vida valía más como fuente de información o como otro nombre tachado de mi lista. Al final la rabia ganó. Siempre ganaba. Ve contándoselo al diablo, susurré y apreté el gatillo 2 veces. Una bala para cada uno de mis hijos. Bajé la montaña mientras el sol comenzaba a pintar el horizonte de púrpura y oro. 2 nombres tachados, 21 objetivos restantes. El camino de regreso a Texas sería largo, pero por primera vez en 5 años, sentí algo parecido a la satisfacción. No era paz, nunca sería paz, pero era suficiente para seguir cabalgando hacia el siguiente nombre en mi lista maldita. Amarillo, Texas. Era una ciudad que crecía como tumor maligno alimentado por el ganado, el ferrocarril y los vicios de hombres que trabajaban duro y pecaban más duro todavía. Llegué a mediados de septiembre, cuando el calor del verano finalmente comenzaba a aflojar su agarre asesino sobre las llanuras. Las hermanas Kowalski, Magda y Aniela regentaban un establecimiento llamado El Edén Perdido, en la calle más transitada del Distrito Rojo. Según mis informantes, habían convertido un prostíbulo común en el lugar más lucrativo de todo el Panhandle texano. Los hombres venían de 100 millas a la redonda para beber su vodka polaco importado y acostarse con sus chicas europeas que supuestamente sabían trucos que las americanas ni siquiera podían imaginar. Me registré en un hotel bajo el nombre de Thomas Wade, un comerciante de pieles de Kansas City inventado sobre la marcha. El recepcionista, un joven con granos en la cara y ambiciones de escritor según me contó sin que le preguntara, me recomendó 3 lugares para cenar
y uno para satisfacer otras necesidades. El Edén perdido, dijo bajando la voz como si compartiera secretos de estado. Las polacas saben cómo tratar a un caballero. Caras, eso sí, pero dicen que vale cada centavo. Le agradecí la recomendación y subí a mi habitación a planear cómo diablos iba a matar a 2 mujeres en un burdel lleno de testigos, sin terminar colgado de una soga antes del amanecer. El problema con las hermanas Kowalski no era solo que fueran mujeres. Yo había matado antes a la 4ª integrante femenina de la banda aquella noche en Laredo, una mexicana llamada Rosa, que había apuñalado a mi esposa 16 veces, mientras reía como hiena borracha. No, el problema era que Magda y Aniela se habían vuelto respetables. Pagaban impuestos, donaban a la Iglesia Católica, empleaban a 20 mujeres que de otra manera estarían muriendo de hambre en las calles. El sheriff local, un gordo corrupto llamado Preston Hayes, comía gratis en su establecimiento y probablemente se beneficiaba de otras cortesías que los periódicos nunca mencionarían. Pasé 3 días observando el Edén perdido desde diferentes ángulos. El edificio era una mansión de 2 pisos pintada de color rosa pálido, con balcones de hierro forjado, que algún artesano había trabajado con cuidado obsesivo. 4 guardias vigilaban las entradas, tipos duros con cicatrices y revólveres que no eran solo para decoración. Las hermanas habían aprendido bien en sus años como bandidas. Nunca bajes la guardia, nunca confíes en nadie, y siempre ten una salida planeada. Vi a Magda salir el segundo día, montada en un carruaje elegante tirado por 2 caballos negros como la medianoche. Era más alta de lo que recordaba, con cabello rubio recogido en un moño elaborado, y un vestido verde esmeralda que probablemente costaba más que lo que un vaquero ganaba en 6 meses. Aniela era la cerebro de la operación, según escuché en las conversaciones de cantina. Ella manejaba los libros, negociaba con proveedores, sobornaba a oficiales, y había convertido un simple prostíbulo en un imperio que incluía 2 saloons, una casa de juego y participación en varios negocios legítimos del pueblo. La vi el tercer día, más bajita que su hermana, pero con ojos azules que cortaban como vidrio roto. Caminaba con bastón, no por cojera sino porque el mango era en realidad una daga de 12 pulgadas, que había usado para abrir la garganta de al menos 6 hombres, según las historias que circulaban en voz baja. Mi oportunidad llegó cuando me enteré que las hermanas organizaban una subasta privada cada mes para clientes especiales. 10 hombres ricos, 10 horas de entretenimiento exclusivo y una suma obscena de dinero que cambiaba de manos. Soborné al asistente del alcalde con $50 de plata para conseguir una invitación. El muy idiota pensó que yo era un millonario excéntrico de Denver buscando emociones fuertes. La subasta era en 2 días, suficiente tiempo para preparar mi escape y asegurarme de que cuando las hermanas Kowalski vieran mi rostro, ya sería demasiado tarde para gritar pidiendo ayuda. La noche de la subasta llegué vestido como empresario próspero, con traje oscuro comprado en la mejor sastrería de amarillo y sombrero de copa que me hacía parecer banquero de Boston. Los guardias me revisaron en busca de armas. Encontraron mi derringer de 2 tiros escondido en el tobillo y me lo confiscaron con sonrisas profesionales. Lo que no encontraron fue el alambre de piano enrollado dentro del forro de mi sombrero, ni las 2 agujas envenenadas cosidas en el cuello de mi camisa. En mi oficio, uno aprende que las mejores armas son las que nadie espera. El interior de El Edén Perdido era exactamente lo que imaginabas si te gustaban las pesadillas decoradas con lujo europeo. Cortinas de terciopelo rojo, candelabros de cristal que debieron costar una fortuna, y pinturas de desnudos mitológicos colgando en paredes empapeladas con diseños dorados. 9 hombres ya estaban sentados en sillas de cuero alrededor de una tarima circular, donde 3 mujeres semidesnudas bailaban al ritmo de un violinista ciego en la esquina. Reconocí al menos a 3 de ellos de los periódicos, 2 dueños de ranchos ganaderos y un juez del distrito que supuestamente era incorruptible.
La hipocresía apestaba más fuerte que el perfume francés barato. Magda hizo su entrada como reina llegando a su corte. Vestía un corsé negro con encaje rojo y llevaba el cabello suelto cayendo sobre sus hombros desnudos. Sus ojos recorrieron la sala, evaluando a cada cliente con la precisión de carnicero midiendo ganado. Cuando me vio, algo parpadeó en su mirada. No reconocimiento todavía, pero sí algo primitivo, un instinto animal que le decía que el peligro acababa de entrar a su reino. Aniela apareció detrás de ella, apoyada en su bastón mortal, vestida más conservadoramente pero con la misma aura depredadora. «Caballeros», ronroneó Magda con acento polaco envuelto en miel y veneno. «Bienvenidos a una noche que nunca olvidarán». La subasta procedió con la eficiencia obscena del capitalismo aplicado a la carne humana. Muchachas jóvenes eran presentadas como mercancía. Sus talentos especiales, descritos en detalle gráfico mientras los hombres pujaban cantidades que hubieran alimentado a familias enteras durante años. Yo pujé lo suficiente para no parecer sospechoso, pero no tanto como para llamar atención innecesaria. Esperé, observé. Calculé las salidas, conté los guardias, memoricé cada detalle de la habitación. Cuando Magda se acercó a servirme personalmente una copa de champán francés, nuestros ojos se encontraron, y en ese momento ella lo supo. Vi cómo su rostro palidecía bajo el maquillaje elaborado. Vi cómo su mano temblaba ligeramente al entregarme la copa. «¿Nos conocemos, señor?», preguntó, su voz apenas un susurro. Sonreí con toda la calidez de víbora preparándose para morder. «Oh sí, señorita Kowalski. Nos conocimos hace 5 años en un rancho de Sonora. ¿Lo recuerda? Había fuego, mucho fuego». El salón se congeló. Aniela dejó caer su bastón con estrépito metálico. Los guardias dieron un paso adelante, y yo, calmadamente, deslicé mi mano hacia el cuello de mi camisa, donde las agujas envenenadas esperaban cumplir su propósito letal. Todo sucedió en el espacio de 3 respiraciones. Magda retrocedió dejando caer la botella de champagne que explotó contra el suelo de mármol como granada fragmentada. Aniela gritó una orden en polaco que los guardias entendieron perfectamente. «Mátenlo ahora». 4 revólveres salieron de sus fundas con velocidad profesional, pero yo ya me había movido, lanzándome detrás del juez del distrito que gritó como niña mientras lo usaba de escudo humano. Las balas destinadas a mi pecho atravesaron su espalda gorda en su lugar. 3 agujeros perfectos que brotaron sangre carmesí sobre su camisa blanca almidonada. Los otros invitados se dispersaron como cucarachas cuando prendes la luz, gritando, tropezando, pisoteándose unos a otros en su desesperación por alcanzar las salidas. Dejé caer el cadáver del juez y arranqué las 2 agujas de mi cuello de camisa, en un solo movimiento fluido. La primera aguja voló hacia el guardia más cercano, un tipo corpulento con barba de 3 días que nunca vio venir el proyectil delgado como cabello. Lo golpeó justo debajo del ojo izquierdo, penetrando el conducto lagrimal hasta alcanzar el cerebro. El veneno, una combinación de estricnina y extracto de cicuta que había costado $20 en una botica de Nueva Orleans, trabajó en segundos. Sus ojos se pusieron en blanco, su boca echó espuma, y cayó retorciéndose en convulsiones que romperían los huesos de un hombre más débil. La segunda aguja encontró la garganta del violinista ciego que, resulta ser, no era tan ciego después de todo, sino un vigía adicional disfrazado de músico inofensivo. Aniela demostró por qué había sobrevivido 5 años como fugitiva. En lugar de correr o gritar, se lanzó hacia su bastón caído, lo agarró con gracia mortal y de un giro de muñeca liberó la daga escondida en su interior. La hoja brilló bajo la luz de los candelabros mientras la arrojaba hacia mi cabeza con precisión de cirujano. Me agaché justo a tiempo y la daga se clavó en la pared detrás de mí, vibrando con el impacto. Magda, mientras tanto, había alcanzado un panel secreto en la pared y extraído una escopeta recortada que probablemente guardaban para ocasiones especiales como esta. El primer disparo voló sobre mi cabeza cuando rodé detrás de un sofá de terciopelo.
El segundo destrozó el respaldo enviando plumas y relleno volando como nieve sucia. Los 2 guardias restantes se habían reagrupado y avanzaban hacia mi posición con la coordinación de soldados entrenados. Necesitaba armas reales, no solo ingenio y suerte. Arranqué una pata de la mesa de roble más cercana, pesada como garrote de verdugo, y la lancé girando hacia el guardia de la izquierda. Lo golpeó en plena cara, rompiéndole la nariz en explosión de sangre y cartílago. Mientras caía aullando, le arrebaté su revólver Remington del cinturón y disparé 2 veces al cuarto guardia. Una bala en el pecho, otra en el estómago. Cayó contra la pared dejando un rastro rojo mientras se deslizaba hacia el suelo, sus manos inútilmente tratando de contener sus propias entrañas que amenazaban con escapar. «Eres hombre muerto, Mackenzie», escupió Aniela desde detrás de una columna decorativa. Así que me recordaban. Bueno, eso hacía las cosas más personales, más satisfactorias. «El sheriff tiene 30 hombres en este pueblo», continuó, su voz firme a pesar de las circunstancias. «No llegarás ni a la puerta antes de que te llenen de plomo». Reí, y el sonido salió áspero de mi garganta como cristales rotos. «Tu hermana sostuvo a mi esposa mientras otros le prendían fuego. ¿Crees que me importa si llego a la puerta?» Disparé 3 veces hacia donde estaba su voz, astillando la columna de madera, forzándola a moverse hacia una posición más expuesta. Magda recargó su escopeta con manos que ya no temblaban. Había recuperado su compostura, esa frialdad que necesitas para sobrevivir en el mundo del crimen. «Fue solo negocio», gritó desde el otro lado del salón. «Creed nos pagó bien. Nada personal contra tu familia». Sus palabras fueron como gasolina sobre las brasas de mi rabia. Me levanté del sofá destrozado y avancé hacia ella, disparando mientras caminaba. 1 bala, 2 balas, 3 balas, cada una más cerca que la anterior, obligándola a retroceder, a buscar cobertura donde ya no la había. El cuarto disparo le atravesó el hombro izquierdo y gritó, soltando la escopeta que cayó inútil a sus pies. Sangre oscura manchó su corsé negro, haciéndolo más negro todavía. Aniela cometió el error de intentar rescatar a su hermana. Salió de su escondite corriendo hacia Magda, vulnerable, expuesta, humana por primera vez desde que había entrado a este salón del infierno. Le disparé en la pierna derecha. El hueso se astilló con sonido de rama seca quebrándose y cayó dando alaridos que habrían despertado a los muertos del cementerio municipal. Caminé hacia ellas lentamente, saboreando cada paso, cada segundo de su terror creciente. Magda intentó arrastrarse hacia la salida, dejando un rastro de sangre sobre el mármol italiano que probablemente había costado más que mi rancho entero. La alcancé antes de que llegara a la puerta. Agarré su cabello rubio y la arrastré de vuelta junto a su hermana sollozante. Las hermanas Kowalski yacían juntas en el suelo empapado de sangre y champaña derramado. Magda presionaba su hombro herido inútilmente, mientras Aniela intentaba detener la hemorragia de su pierna destrozada con tiras arrancadas de su propio vestido. Las miré durante largo rato, memorizando sus rostros contorsionados por dolor y miedo. «Mi esposa se llamaba Rebecca», les dije, mi voz sonando extrañamente calmada en el silencio que seguía al caos. «Mi hijo era Thomas. Mi hija era pequeña Sara. Digan sus nombres. Quiero escucharlas pronunciar los nombres de las personas que ayudaron a asesinar». Magda escupió sangre hacia mis botas. «Vete al infierno, gringo». Aniela, siempre la más inteligente de las dos, susurró los nombres correctamente. Cada sílaba una súplica desesperada por misericordia que sabía que nunca llegaría. «Rebecca, Thomas, Sara. Lo siento tanto. Por favor. Pero las disculpas son monedas sin valor cuando las pagas con sangre en las manos». Levanté el revólver Remington robado y apunté primero a Magda. «Esta es por sostener a mi esposa», dije, y disparé. Luego giré hacia Aniela. «Esta es por reírte mientras mi casa ardía», susurré, y apreté el gatillo por segunda vez.
El silencio que siguió fue más profundo que cualquier tumba. Salí de El Edén perdido, mientras las sirenas de la policía comenzaban a aullar en la distancia. El alambre de piano de mi sombrero me sirvió para estrangular al guardia que custodiaba la puerta trasera. Un trabajo silencioso y eficiente. Recuperé mi Derringer de la oficina donde lo habían confiscado, junto con $300 en efectivo del cajón de Aniela y un fajo de documentos que parecían importantes. Afuera, la noche de amarillo olía a lluvia próxima y oportunidad. Monté el primer caballo que encontré atado fuera de un salón vecino y cabalgué hacia el oeste, antes de que el sheriff corrupto pudiera organizar una partida de búsqueda. 4 nombres tachados de mi lista. 19 objetivos restantes. El camino hacia la redención seguía siendo largo, pero cada bala disparada me acercaba 1 centímetro más hacia algo parecido a la paz. 3 días después llegué a un pueblo llamado Redemption, un nombre irónico considerando que lo único que buscaba era venganza, no salvación. Pero fue allí, mientras revisaba los documentos robados de las hermanas Kowalski, donde encontré algo que cambiaría completamente el juego. Una carta firmada por Solomon Creed en persona, fechada 2 semanas atrás, organizando una reunión con sus socios de Sonora en San Antonio. El muy maldito iba a reunir a todos los supervivientes. Mi trabajo acababa de volverse infinitamente más fácil, o infinitamente más peligroso. San Antonio bullía como colmena enfurecida bajo el sol de octubre. Había pasado 1 mes desde amarillo, y mi nombre estaba en todos los periódicos del suroeste. El asesino del oeste me llamaban. Carnicero sin piedad. El demonio de ojos grises. Las autoridades ofrecían $1000 por mi captura, vivo o muerto. Preferiblemente muerto según las letras pequeñas. Ironía cruel que ahora yo valía más que cualquiera de los nombres en mi lista. Llegué a la ciudad disfrazado de predicador metodista, con barba falsa pegada con goma arábiga y Biblia hueca que contenía 2 Colt Peacemaker, donde deberían estar los salmos. Nadie mira 2 veces a un hombre de Dios, especialmente uno que camina con ligera cojera y cita escrituras en voz baja. La carta robada de las hermanas Kowalski especificaba fecha, hora y lugar. 15 de octubre, 9 de la noche, Hotel Menger, habitación presidencial. Solomon Creed había convocado a los supervivientes de aquella noche en Sonora para discutir asuntos urgentes de seguridad mutua. Traducción. El banquero sabía que alguien estaba cazándolos sistemáticamente y quería organizar defensa colectiva. Inteligente, demasiado inteligente. Pero la inteligencia no detiene balas ni calma sed de venganza, que ha ardido durante 5 años, convirtiendo tu alma en ceniza y hueso calcinado. Me registré en una pensión barata 3 calles alejadas del Menger. Pagué por adelantado 1 semana. Y pasé los siguientes días estudiando el hotel como halcón, estudiando su próxima comida. El Hotel Menger era joya arquitectónica de 3 pisos. El lugar donde los ricos tejanos se mezclaban con oficiales del ejército y donde Teddy Roosevelt supuestamente había reclutado a sus Rough Riders años atrás. Seguridad apretada. 4 guardias en la entrada principal, 2 en la trasera, y patrullas constantes por los pasillos alfombrados. La habitación presidencial ocupaba toda el ala este del 3er piso, con balcón que daba a la Plaza Alamo y escaleras de servicio que los empleados usaban para entrar sin ser vistos. Soborné a una camarera llamada Lucía con $20 de plata para que me consiguiera uniforme de personal y horarios de rondas. Ella tenía 6 hijos que alimentar y esposo muerto en accidente ferroviario. No hizo preguntas incómodas. La noche del 15 llegó envuelta en tormenta eléctrica que convertía las calles de San Antonio en ríos de lodo. Perfecto. El clima conspiraba a mi favor, ahogando sonidos sospechosos y manteniendo a la gente honesta encerrada en sus casas rezando rosarios. Me vestí con el uniforme robado. Metí mis revólveres en una bolsa de limpieza junto con suficiente dinamita para volar la mitad del hotel si las cosas se ponían verdaderamente desesperadas, y entré por la puerta de servicio exactamente a las 8:30.
2 guardias vigilaban el pasillo que conducía a la habitación presidencial. Los reconocí de mis días de vigilancia, profesionales caros, probablemente ex-rangers de Texas que habían cambiado placas por dinero privado. Esperé en el armario de limpieza hasta escuchar voces acercándose. James Cotton llegó primero, el cazarrecompensas de Tucson, ahora vestido como caballero respetable con traje gris y reloj de bolsillo dorado. Detrás de él venían 3 hombres que no conocía, pero cuyos rostros coincidían con las descripciones arrancadas de Brennan antes de que muriera. Dutch Williams, especialista en explosivos. Los hermanos Garcés de Chihuahua, asesinos gemelos que trabajaban como equipo. Y finalmente, caminando con bastón de plata maciza y escoltas armados, Solomon Creed en persona. El banquero había envejecido bien considerando que la sangre de inocentes financiaba su estilo de vida. Cabello plateado peinado hacia atrás, bigote encerado, ojos azules fríos como hielo de enero. Conté 17 personas entrando a esa habitación durante la siguiente media hora. 17 de mis 22 objetivos restantes, reunidos convenientemente en un solo lugar como regalo, envuelto para Navidad adelantada. Los 5 ausentes estaban muertos, en prisión, o lo suficientemente inteligentes para ignorar la convocatoria de Creed. La puerta se cerró con clic definitivo, y escuché el sonido de cerrojos deslizándose. Perfecto. Los tenía atrapados como ratas en jaula. Salí del armario de limpieza, caminé casualmente hacia los guardias del pasillo, y antes de que pudieran cuestionar mi presencia, les disparé a quemarropa con derringers que llevaba escondidos en los puños de mi camisa. Murieron sin hacer más ruido que suspiros ahogados. Arrastré los cuerpos al armario de limpieza y me quedé escuchando junto a la puerta de la suite presidencial. Voces amortiguadas discutían estrategias de supervivencia. Necesitamos encontrarlo antes de que nos encuentre a nosotros, decía alguien con acento del sur profundo. Contratar más hombres, ofrecer recompensa mayor. Otra voz, esta reconociblemente Cotton. No entienden con quién estamos tratando. Mackenzie no es criminal común. Es fantasma, demonio, fuerza de naturaleza. Maté a 30 hombres en mi carrera y ninguno me da tanto miedo como este maldito gringo. Creed habló entonces, su voz cultivada cortando las otras como cuchillo en mantequilla. Caballeros, controlen su pánico. Es simplemente un hombre. Los hombres sangran, los hombres mueren. Y este hombre morirá cuando pongamos suficiente oro para motivar a los cazadores correctos. Saqué la dinamita de mi bolsa, 4 cartuchos atados con alambre y equipados con mecha lenta. Calculé que tenía 90 segundos desde que encendiera la mecha, hasta que la explosión convirtiera esa habitación en infierno terrenal. 90 segundos para bajar 3 pisos y alcanzar distancia segura. Pero mientras sostenía los fósforos en mi mano temblorosa, algo se detuvo dentro de mí. Esto era demasiado fácil, demasiado impersonal, volarlos en pedazos sin que vieran mi rostro, sin que supieran exactamente quién los estaba enviando al otro mundo. Traicionaba 5 años de cacería metódica. Rebecca merecía algo mejor. Mis hijos merecían que mirara a los ojos de sus asesinos antes de apretar el gatillo. Guardé la dinamita y saqué mis Colt Peacemaker. Pateé la puerta con toda la fuerza acumulada de 5 años de rabia contenida. La madera cara se astilló alrededor de la cerradura, y la puerta voló abierta como boca de infierno. 17 rostros se volvieron hacia mí en perfecto unísono cómico. 17 pares de ojos, reconociendo simultáneamente que la muerte acababa de entrar a su reunión privada. «Buenas noches, caballeros», dije con voz tranquila como lago antes de tormenta. «Lamento llegar tarde a la fiesta. Espero que hayan empezado sin mí». Solomon Creed dejó caer su copa de brandy que explotó contra el suelo de mármol. Cotton fue el primero en ir por su arma, siempre el profesional, pero yo era más rápido, mucho más rápido. La habitación presidencial se convirtió en matadero. Mi primer disparo atravesó la garganta de Cotton, silenciando para siempre su voz de cazarrecompensas.
El segundo y tercero derribaron a los hermanos Garcés antes de que pudieran desenfundar sus armas gemelas. Dutch Williams logró sacar su revólver, pero temblaba tanto que su bala se incrustó en el techo. La mía le abrió un tercer ojo en medio de la frente. 4 muertos en menos de 5 segundos. Los 13 restantes se dispersaron como palomas asustadas, algunos buscando armas, otros buscando salidas que no existían, todos maldiciendo el día en que aceptaron $200 de Judas para quemar un rancho en Sonora. Recargar mis revólveres mientras esquivaba balas enemigas, rodar detrás del sofá mientras el cristal de la ventana explotaba en 1000 fragmentos mortales, levantarme disparando, 2 balas, 2 cadáveres más. 17 objetivos entraron a esta habitación. Antes de que amaneciera, ninguno saldría vivo excepto uno. Solomon Creed tenía preguntas que responder antes de ganarse su bala. El humo de pólvora llenaba el aire como niebla tóxica. Cuerpos yacían desparramados en posiciones imposibles de muerte violenta. Y en la esquina, acurrucado detrás de su escritorio de caoba importado, Solomon Creed temblaba como hoja en vendaval mientras yo recargaba metódicamente mis armas y caminaba hacia él con pasos lentos y deliberados de verdugo aproximándose al patíbulo. Solomon Creed lloraba como niño perdido cuando lo arrastré por el cabello plateado hasta el centro de la carnicería, que había sido su reunión de emergencia. 16 cadáveres nos rodeaban, algunos todavía sangrando sobre la alfombra persa, que probablemente valía más que la vida de mi familia según sus cálculos bancarios. Afuera, la tormenta rugía con furia bíblica, y los truenos ahogaban los gritos distantes de huéspedes del hotel que finalmente habían escuchado los disparos. Tenía 5 minutos, tal vez 10 si tenía suerte, antes de que medio ejército de Texas rodeara el edificio. Suficiente tiempo para obtener respuestas. Suficiente tiempo para cerrar el círculo que comenzó hace 5 años en un rancho de Sonora, convertido en pira funeraria. ¿Por qué?, le pregunté, presionando el cañón frío de mi Colt contra su frente sudorosa. Mi voz salió más calmada de lo que esperaba, casi conversacional, como si estuviéramos discutiendo precios de ganado en lugar de vidas humanas destruidas. ¿Por qué mi familia? ¿Por qué mi rancho? El ferrocarril ni siquiera pasó por ahí al final. Mataste a 4 personas inocentes por tierras que terminaron sin valer nada. Creed sollozó, mocos y lágrimas mezclándose en su bigote perfectamente encerado. No lo sabía, gimió con voz quebrada por terror absoluto. Los planos del ferrocarril. Me dijeron que era información segura. Invertí todo mi dinero. Cuando cambiaron la ruta, ya había pagado a esos hombres para limpiar el área. No podía cancelar. No podía permitir que los accionistas descubrieran mi error. Tu familia. Fue solo daño colateral de una mala inversión. Daño colateral. Esas 2 palabras flotaron en el aire cargado de pólvora como epitafio obsceno. Rebeca, mi esposa que cantaba mientras cocinaba y que soñaba con construir una escuela en el pueblo. Thomas, mi hijo que quería ser veterinario y curaba pájaros heridos con vendajes hechos de trapos viejos. Sara, mi pequeña que apenas estaba aprendiendo a leer y que reía cada vez que la levantaba sobre mis hombros. Todo reducido a daño colateral, en el libro de contabilidad mental de un banquero corrupto. Sentí como algo se rompía dentro de mí, no con estrépito dramático, sino con suspiro silencioso, como vela extinguiéndose después de arder toda la noche. 5 años persiguiendo venganza. 5 años convencido de que matar a los responsables traería algún tipo de paz o cierre. Pero mirando a este hombre patético temblando a mis pies, entendí finalmente la verdad cruel. La venganza no resucita a los muertos ni llena el vacío que dejan. Escuché botas militares subiendo las escaleras, voces autoritarias gritando órdenes, el sonido inconfundible de rifles siendo amartillados. Mi tiempo se había acabado. Solomon Creed cerró los ojos esperando la bala que pondría fin a su miserable existencia. Mi dedo acarició el gatillo.
Un gramo más de presión y 23 nombres quedarían tachados para siempre. 23 objetivos cumplidos. 23 venganzas completadas. Pero bajé el arma. No por misericordia hacia Creed. Ese gusano no merecía ni el aire que respiraba. Lo bajé porque finalmente entendí que Rebecca no me habría querido así, convertido en monstruo persiguiendo fantasmas por caminos empapados de sangre. Lo bajé porque Thomas habría estado decepcionado de su padre, el hombre que le enseñó que la violencia era último recurso, no estilo de vida. Lo bajé porque Sarah merecía ser recordada por su risa, no por la venganza que su muerte había desencadenado. Caminé hacia el balcón mientras las puertas de la suite presidencial explotaban bajo patadas militares. La tormenta me recibió con lluvia fría que lavaba 5 años de polvo del desierto y sangre seca. Trepé por el borde del balcón, miré hacia abajo a las calles de San Antonio iluminadas por relámpagos, y salté hacia la oscuridad y la lluvia. No hacia la muerte, sino hacia algo que se parecía peligrosamente a un nuevo comienzo. Detrás de mí, Solomon Creed gritaba confesiones entre sollozos mientras los Rangers de Texas lo arrestaban por los 16 asesinatos frescos que decoraban su suite. Viviría el resto de su vida miserable en prisión, perseguido por fantasmas que ningún dinero podría exorcizar. Esa era venganza suficiente. Y yo, Samuel el contador Mackenzie, desaparecí en la noche tejana como fantasma que finalmente había encontrado su descanso. Así termina la historia del hombre que persiguió venganza por medio oeste americano y descubrió, casi demasiado tarde, que algunos fantasmas solo descansan cuando los dejas ir. El oeste era brutal, amigos, pero a veces, la brutalidad más grande no era la de las balas y la sangre, sino la de los corazones humanos incapaces de perdonar hasta que la alternativa era perder lo último que les quedaba de humanidad. ¿Te gustó esta historia del oeste brutal? Entonces ya sabes, like, suscripción y comenta de dónde nos sigues. Hay más relatos esperando en las sombras del desierto, historias de hombres y mujeres que vivieron cuando la justicia se medía en calibres y la redención llegaba, si llegaba, con olor a pólvora quemada. Hasta la próxima, vaquero. Que tus armas disparen certero y tu conciencia te deje dormir por las noches.